Sergio Massa, el otrora candidato a presidente por el Frente Renovador y líder de uno de los grupos políticos más importantes que operan en la Argentina, se encuentra en la provincia de Mendoza. Llegó en el día de ayer como parte de esta caravana a nivel nacional que intenta unir pueblos con las principales ciudades, a su entender, para tomar contacto tete a tete con las realidades de cada una de las economías de la República Argentina y las realidades sociales. Esta tarde nosotros tuvimos un mano a mano con quien fuera candidato a presidente de la Nación y quien se postula con serias intenciones de transformarse en candidato de su espacio o de su frente para las elecciones presidenciales de este año. Un diálogo de 20 minutos, un mano a mano en donde repasamos todos los temas, tanto nacionales como provinciales. Mira. Sergio, ¿una gira nacional con una ilusión que se renueva? Con una ilusión que se renueva si tengo la capacidad de aprender, de escuchar, de incorporar los problemas y los conocimientos que vas a lo largo de la recorrida, ¿no? A lo largo de esta recorrida en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en Chubut, de ir tomando lo que le pasa de verdad a la gente y ponerlo en la agenda nacional. ¿Por qué Argentina no pudo? Yo creo que Argentina puede, y Argentina pudo a lo largo de su historia. Fracasó Macri, no Argentina. Y fracasó Macri porque no tomó en serio un problema muy serio como es la inflación, porque no tomaron en serio que la presión impositiva estaba asfixiando nuestra economía y que la gente no está más en condiciones de seguir pagando cada vez más y más impuestos, porque miraron demasiado la economía de afuera del país y se olvidaron que el adentro es el que pone en marcha nuestra economía, nuestro consumo, nuestras inversiones. Es muy difícil que vengan a invertir de afuera si los argentinos no confían en su economía, si los argentinos no invierten. Y los argentinos para invertir necesitan crédito, baja de la presión impositiva, baja del costo de la energía, necesitan una serie de situaciones que hoy no están dadas. Anoche hablaba con Ismael Bermúdez, economista de nuestro mismo noticiero, y le preguntaba, ¿qué fue, torpeza o falta de conocimiento? Porque yo creo que nadie gobierna un país para que le vaya mal. No, sin duda. Nadie se va a pegar un tiro en el pie porque le guste sentir el dolor de la bala. Ismael es uno de los periodistas y de los economistas que más sabe de la Argentina y de seguridad social, el que más sabe. No sé qué te habrá dicho él. Para mí no supieron. Para mí y se equivocaron rotundamente. Nunca le encontraron el agujero al mate porque miraron todo el tiempo a la Bolsa de Nueva York en lugar de mirar a la cooperativa vitivinícola o a Fecovita o a las bodegas de Mendoza, o en lugar de mirar a la industria mendocina, en lugar de mirar cómo promovían la exploración petrolera, cómo hacían crecer la economía mendocina o argentina. Te pongo Mendoza porque estamos mirando acá. Ayer estuve en Alto Verde, en el este, en San Martín, con pequeños productores. Uno hace porcino, el otro hace vitivinicultura, básicamente con un varietal distinto. Vos sabés que estuvo por la tierra del Bonarda. De la Bonarda. De la Bonarda. Lo primero que aprendí ayer es que es la Bonarda, que es el segundo varietal de la Argentina, que es el varietal que se puso en marcha con mayor nivel de inversión de argentinos. Y claro, te decían, me aumentó la luz para el agua y la factura de luz me come gran parte de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi producción. Eso le pasa al productor de la vitivinicultura, al productor del porcino, pero también le pasa a la floricultura. Acabo de venir de recorrer una asociación o la casa de uno de los productores, de Ricardo, que me mostraba la realidad y cuánto les pesa el producto importado, el PVC, cuánto les pesa el insumo importado, el abono, cuánto les pesa la falta de crédito, la falta de herramientas. Sergio, usted hablaba de Coquimbito, hablaba de Ricardo y decía cuánto le pesa lo que tiene que pagar de energía, cuánto el transporte público, cuánto el petróleo que después en los derivados se transforma en
el fertilizante para un montón de cosas. Ahora, hay muchos que dicen que la farra se iba a terminar y a la farra la íbamos a terminar pagando indefectiblemente. ¿Qué respuesta tiene esa gente? Que efectivamente la mejor forma de terminar la farra es que en la Argentina haya presos por corrupción, pero que la farra, digamos, tiene que ser por esfuerzo compartido. Las empresas de luz, de gas, de petróleo y los bancos en la Argentina en estos 3 años ganaron mucha plata, mientras las pymes industriales, los sectores de la producción agrícola, los sectores del comercio perdieron mucha plata. El jubilado, el trabajador perdió muchísima más plata porque esa plata se la llevaron la empresa de luz, la empresa de gas, la empresa de nafta, porque hubo para algunos un Estado proactivo, actualizándole las tarifas, dolarizándole el valor del litro de combustible, y hubo un Estado ausente para otros a la hora de actualizar jubilaciones, salarios, a la hora de bajar la presión de los impuestos en las pymes. Entonces, lo que hubo fue un gobierno que miró para muy poquitos la Argentina y que se olvidó de que hay 20 millones de argentinos que trabajan, producen, pagan impuestos, los argentinos generan riqueza. Me queda claro, los argentinos veníamos de un modelo, pasamos a otro modelo, como marcando, nos parábamos en las antítesis de una realidad que indudablemente la ancha fila del medio pareciera ser que no existe. ¿Qué piensa de eso? Y yo hace 6 años que peleo en la construcción de esta alternativa. Está bien, pero usted fui candidato a presidente. Por eso le pregunto, o sea, ¿los argentinos no entendimos el mensaje? No, yo no me supe explicar yo. Los argentinos, en todo caso, vivieron en el 2015 la ilusión de alguien que les decía no van a pagar más impuestos a las ganancias, y que se lo decía con una publicidad. Yo le explicaba a la gente que el salario no era ganancia y que por lo tanto jurídicamente no corresponde que un trabajador pague impuestos a las ganancias. Es un tema jurídico. Pero bueno, yo lo planteaba jurídicamente, alguien lo planteó con una consigna y con una publicidad. Y ese alguien llegó más a la gente. El error fue mío. El error de no haber logrado transmitir con vehemencia que Lavagna, de la Sota en ese momento, José Querredrado, Mendiguren, Piñanelli, eran el equipo que había hecho que la Argentina tuviera superávit fiscal, superávit comercial, tipo de cambio competitivo, 900.000 empleos creados en un año, 5% de crecimiento, sin inflación, y que ese equipo era el que proponíamos y proponemos para la Argentina. Si la gente no lo entendió es porque yo no lo supe explicar. ¿Hubo inmadurez de ambas partes, de quien lo propone y quien lo compra? A mí me quedó grande en ese momento, porque fue una cosa muy aluvional, muy frenar Cristina Eterna en el 2013, desde una intendencia, pasar al plano nacional, tener un equipo de gente de lujo. Todo el mundo decía, no, las mejores propuestas, el mejor equipo lo tiene Massa. La gente sentía que además nuestra posición y nuestra firmeza en la lucha contra la inseguridad, en la lucha contra el delito, había dado resultados concretos. Bajé 80% el delito en mi ciudad, y eso es como que me fue empujando sin tomarme el tiempo y la serenidad y la cautela de explicarle bien a los argentinos qué país proponía. Sergio, y si yo a usted le propusiese hablar en 30 segundos, ¿qué país propone? En 2 o 3 títulos, hablando un poco en términos periodísticos. Un país de trabajo y producción contra el país de la timba financiera. Un país con educación pública gratuita y de calidad, donde nuestros pibes empiecen con la robótica y la programación, porque si no van a ser los pobres del mañana. Y un país seguro, que se anime a luchar contra el narcotráfico y que cada 5 años le tome examen a sus jueces y a sus fiscales, para terminar con esto de los jueces eternos que se sientan en los despachos y garantizan impunidad de políticos y delincuentes. ¿Podría marcar alguna diferencia? Porque, a ver, yo le he estado escuchando en algunos reportajes y usted dice, hay referentes de mi fuerza política aquí en Mendoza que hicieron un acuerdo político y forman parte de una alianza que hoy gobierna la provincia de Mendoza, más Sergio Massa no participa de ese frente político. ¿Lo entendí bien, no? Claro, yo no vivo en Mendoza, no participo de la política mendocina. Y la verdad es que además tengo una enorme valoración tanto por Jorge Difonso como intendente, por Guillermo Pereira, no solo como legislador, sino por su coherencia. Bien, perfecto. Pereira dijo que no iba a permitir la reelección indefinida de los dirigentes sindicales y se autoexcluyó.
de su Sí, gremio. De hecho, no es más el secretario general del SEC. Dijo que iba a incorporar a las mujeres e incorporó a las mujeres Sí. en el secretariado. Dijo que no iba a permitir la reforma de la Constitución de Cornejo y no lo permitió. Dijo que no iba a permitir la ampliación de la Corte y no lo permitió. Pero estuvo de acuerdo en otras ideas que, Es que- el gobernador es que cero- Cornejo impulsó en la legislatura. Es que ser opositor no significa ser un necio. Ajá. Ser opositor significa que aquellas cosas que están mal las podamos marcar. Le voy a poner un ejemplo de estas horas de Mendoza. ¿Está bien que el transporte haya aumentado de un día para el otro 63%? No, no está bien. Porque el transporte tiene que aumentar a la par de los sueldos, de las jubilaciones. ¿Está bien que hayan modernizado el sistema de transporte con este nuevo sistema? Está bien. Ahora, metodológicamente está mal aplicado. ¿Sabe qué me pasó hoy en el mercado, ahí en el Central, en Mendoza? Una señora, una jubilada, me paró y me dijo, no sabe lo que nos está pasando con los colectivos. ¿Qué le pasa? Dice, me subí para irme a Guaymallén, terminé en Las Heras. Y en realidad el problema es que tenemos que realizar las cosas, los cambios, ayudando a la gente a entenderlos. ¿Sabe por qué le preguntaba esto? Porque usted dio como ejes temáticos dentro de su visión de lo que podría hacer su gobierno si accediera a la presidencia, en líneas generales podríamos decir, que no difieren mucho de lo que el propio gobernador de Mendoza en su momento encaró. Programa de seguridad, asumiendo los costos, sin ser defensor de Cornejo, ni mucho menos. Estoy tratando de buscar paralelismos o le voy a decir antinomias. una cosa, yo valoro mucho la pelea decisión. contra la Justicia y la demora, el control del gasto público al extremo, diciendo acá no entran por la ventana todos porque después los tenemos en el patio trasero generando nada. Por eso que le digo que me parecía interesante esa posición. Es que yo valoro mucho la decisión de Cornejo en invertir y pelear en la lucha contra la inseguridad y en pelear contra el estancamiento de la justicia. Lo valoro, pero muchísimo. Creo sí que él es parte de una alianza gobernante a nivel nacional que generó el último año para los mendocinos 53 puntos de inflación. ¿Sabe qué significa eso? Que lo que un mendocino pagaba 2 pesos en enero lo pagó 3 pesos en diciembre, mientras el sueldo le aumentó la mitad de lo que aumentaron las cosas. Indudablemente es una materia demasiado pendiente, claro que sí. Y además el problema es que yo estoy seguro, porque además Cornejo en algún momento creyó en la transversalidad y fue parte de la concertación y la transversalidad junto con Cobos, con parte del peronismo mendocino. Yo creo que él en el fondo sabe, al igual que yo, que Argentina necesita un gran acuerdo por Argentina, de políticas de Estado, que no tiene color partidario, que la tenemos que convocar el 11 de diciembre desde el gobierno, desde un nuevo gobierno, pero sentando a la mesa todos. Usted habla del 11 de diciembre de 2019, el 11 de diciembre de 2015, Macri tuvo su 11 de diciembre. Y en aquel momento nos ilusionamos muchos en que se iba a poder hacer esa gran concertación. ¿De quién fue el error? ¿De Macri o de quienes no interpretaron que desde su lugar podían contribuir en eso? Usted sabe que yo voy a contar algo que no conté nunca. Yo viajé a Davos a acompañar al gobierno argentino como líder opositor para decirle al mundo empieza una nueva etapa. Y lo hice convencido con mi corazón. Yo tengo una cosa muy patriota, yo lloro cuando escucho el himno, aunque juegue la selección de waterpolo. Sí. A mí me conmueve, me siento absolutamente argentino, porque además soy primera generación en esta patria. Mis padres, los dos, son italianos. Y entonces amo la Argentina. Y cuando viajamos con el presidente, cuando volvíamos le dije, estábamos en una escala, en un aeropuerto, y le dije, me parece que es la oportunidad para que convoques a un gran acuerdo, una Moncloa Argentina, con algunos temas que nos den previsibilidad para los próximos 20 años. Y me miró, sentado en un sillón, y me dijo, gané yo, gobierno yo. La soberbia y la insensibilidad también son marcas fuertes de este gobierno. No es solo el desapego en el trabajo o el contacto con la gente, también esa cosa soberbia de creerse dueños. Los gobernantes somos simplemente administradores de paso de los destinos de nuestra patria, no somos dueños de la Argentina. ¿Cómo evalúa la campaña política? O no evalúa, ¿cómo avisora la campaña política? ¿Cómo la interpreta que se va a dar en esta Argentina en donde los extremos son tan terribles, donde la violencia verbal se expresa de tantas maneras? Y el ciudadano de a pie, ese que la termina pagando, porque esta es la realidad, Eso es lo más triste.
Yo soy hijo de un hogar de clase media. Inmigrantes, vinieron con una mano adelante y otra atrás. Madre que se dedicó a criar a sus 2 hijos, mi hermana y yo. Y mi papá que vivió los saltos de la Argentina, a veces bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal. Entiendo perfectamente lo que le pasa al pyme, porque soy hijo de una pyme familiar. Y yo le diría que ese argentino de a pie, ese mendocino de a pie, está harto de ver que le comparan el pasado y la corrupción con el fracaso. Quiere salir adelante. Yo creo que hay una enorme energía y hoy lo viví acá en Maipú, lo viví en San Martín ayer, lo viví en el centro de Mendoza hoy, en la capital. Hay una enorme energía en la gente que dice, basta, flaco, no me hagan discutir más el pasado, el fracaso, que la culpa es de uno, la culpa es de otro. Armen una alternativa, pónganse los pantalones largos y saquen este país adelante. Y yo salí a recorrer la Argentina para escuchar a los argentinos y decirles, quédense tranquilos, sabemos cómo hacerlo, nos ponemos los pantalones para sacar este país adelante. ¿Tiene candidata a vicepresidente? ¿O presidenta? Este es el siglo de las mujeres, sí, ¿no? A ver, este es el siglo de las mujeres y a todos aquellos que sepan qué hacer con una mujer que es víctima de violencia, que se pongan una cintita violeta para poder abrazarla en la calle. Elegida, no la va a dar, obviamente, porque no, falta mucho. no, ni la tengo elegida, ni la voy a dar, lo vamos a construir. Piense usted que Alternativa hoy son 11 gobernadores, más de 600 intendentes de la Argentina. Por primera vez... que no arregla con el cristinismo. No, nosotros somos una etapa superadora para la Argentina. Nosotros tenemos que construir lo que viene, no seguir discutiendo lo que pasó. Nosotros tenemos que animarnos a mostrarle a la Argentina que peronistas, independientes, socialistas, progresistas, radicales, podemos darle a la Argentina 20 años de un camino. Por eso el gran acuerdo por Argentina. Porque yo le hago una pregunta. ¿Tenemos que establecer presupuestos mínimos ambientales? Sí. Porque es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y porque además el año pasado perdimos 6.000 millones de dólares como país por catástrofes climáticas. ¿Tenemos que establecer reglas de educación para el siglo XXI? Sí, porque nuestros hijos tienen que estar en la escuela con la robótica y la programación porque es el mundo que viene. Porque la educación de hoy es la de la revolución industrial y somos convivientes de la cuarta revolución, la de la tecnología y el conocimiento. Pero de esto vamos a estar recontra de acuerdo. ¿Sabés cuál es el problema, Sergio? Hace 2 años nosotros hicimos una serie de programas en nuestro canal en donde pedíamos políticas de Estado. Entrevistamos a todos los ex gobernadores de Mendoza, salvo a 2. Uno que no pudo por sus compromisos y el otro porque está muerto. Y todos coinciden en lo mismo. Políticas de seguridad en 3 ejes, salud, seguridad y educación. No existe más nada. Sencillo, claro, concreto, punto. Los poderes del Estado controlarán el gasto público, para eso están. Y los jueces para meter presos a los delincuentes o a los que se roban la plata, con guante blanco o a punta de pistola. 2 años vista, la sociedad lo entendemos a esto. Lo que pasa es que es la dirigencia la que parece ser que no claudica en sus posiciones irreductibles. Es que hay sectores que por ahí hacen de su posición irreductible un negocio, cuando tienen que ocultar fracasos, ¿no? Ajá. O sea, la idea de la violencia contra el otro es para tapar el fracaso propio, de un lado y del otro. ¿Estás de acuerdo con que Milagros Sala haya sido condenada a prisión? Sí, claro. Sí. Pero en este momento, cuando nosotros estamos haciendo la nota, esta tarde hay un piletazo en la capital federal. De los impresentables. Media ciudad de Buenos Aires paralizada. De los impresentables. Bueno, pero al gobierno aparentemente le sirvió eso, por lo que usted manifestaba. Porque el gobierno lo alimenta, porque el gobierno... Mire, yo a Milagros Sala la enfrenté cuando para el gobierno ni existía. Fui a San Pedro y me comí 40 cuadras de una caravana en la que me esperaban con palos, piedras y encapuchados. Yo gané a presidente en la provincia de Jujuy, fue la provincia donde más porcentaje saqué. Y entre otras cosas fue porque fui el primer dirigente político argentino que fue y se plantó contra Milagros Sala en Jujuy. ¿Cómo ve la construcción política de su espacio en la provincia de Mendoza? Creo que tenemos una enorme tarea, pero que además esa tarea tiene que venir acompañada de la convicción de muchos dirigentes que hoy son parte de la oposición,
de que si se juntan, buscan a los mejores. Es decir, ¿salen del Frente Cambia Mendoza o se va a producir cuando se tenga que producir? Nosotros vamos a consolidar nuestra independencia como fuerza política, Sí. nuestra autonomía. Bueno, pero forman un frente. Y vamos a construir un frente nacional y en la provincia para darle una alternativa a los argentinos. Es decir, que y a los nace un nuevo mendocinos. frente encabezado por usted. Creo que tenemos que trabajarlo, que todavía, digamos, hay que madurarlo, que hay que aprender a convocar a los sectores que piensan distinto, que hay que aprender a dejar peleas y divisiones en el pasado, y entender que lo que nos tiene que permitir unirnos es precisamente lo que nos une y que lo que tenemos que dejar de lado es lo que nos separa. Sergio, gracias. No, gracias a usted. Bienvenido a la provincia. Gracias. Y a los mendocinos que me han brindado, la verdad, un cariño enorme, enorme. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Me siento muy bien acá. Gracias.